Video 19, el Espíritu Santo, la santificación y la Santa Trinidad. Entramos ahora a considerar un aspecto muy importante de la santificación propia del creyente, dado su magnitud, su importancia y la relevancia que tiene para la vida eterna. Lo trataré en 2 videos. Estamos de acuerdo que la salvación no es por obras. Estamos de acuerdo que la salvación es solamente por Dios en todos y cada uno de los eslabones que la conforman. Sin lugar a dudas, la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento, es muy clara en cuanto a que la salvación solamente es un don de Dios y un favor inmerecido que el Todopoderoso Dios otorga al pecador arrepentido. Sin embargo, eso no evita y no quita la responsabilidad del creyente para santificarse. ¿Y cómo opera el Espíritu Santo para obtener esa santidad que Dios tanto demanda y que tanto espera? Y a la vez, uno como creyente, ¿cómo va creciendo en la obediencia, en el temor y en la rectitud que tenemos para con Dios? Paso pues a demostrar cómo se conoce la santificación en el Antiguo Testamento. Número 1, vocablos hebreos. El primer vocablo a analizar es el vocablo kadash, que significa santificar. Esta palabra proviene de la raíz kash y tiene el sentido de separar. Este es el sentido de santificar, cuya raíz significa cortar, amputar y separar. Es un sentido primario, santifica, un acto con el cual la gente o las cosas son colocadas solamente para el servicio de Dios. Así son hechas las cosas consagradas, de latín sanctus facer, que significa hacer santos. De esa manera, la persona o cosa es retirada, apartada de los usos comunes o profanos, y pasa a ser tratada con un cuidado especial, como una posesión exclusiva de Dios. El concepto kadash significa entonces separar y pertenecer a Dios. El vocablo se aplica a lugares, a cosas, animales, a tiempos y a personas. El punto principal es la relación que tienen con Dios. En los momentos previos a la provisión de la ley, Moisés recibe la orden de santificar al pueblo. Todos los primogénitos, hombres y animales, se santificaron para Dios. Éxodo 19:10 y Números 8:17. En Éxodo 19:21 se lee: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. En esos pasajes queda aplicado los conceptos que he
puntualizado de colocar a alguien en una esfera separada para servir a Dios. Un uso definitivo del vocablo aparece en Números 16:38. Los incensarios de los de Coré fueron considerados como santos porque habían sido consagrados al Señor. El proceso de separar, apartar para usos sagrados, que se describe como dedicación o consagración, es también representado por el vocablo Kadash. En Éxodo 29:37 leemos: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Así se ve que quien quiera que tocara el altar entraba a un nuevo estado y pertenecía enteramente a Dios. Otro aspecto importante de este vocablo Kadash consiste en que se lo vincula con el poder de Dios, mediante el cual Él santifica. En los que a mí se acercan, me santificaré. Levítico 10:3. Kadash significa también que algo es declarado santo. Y así aparece en el primer uso del vocablo que se registra en la Biblia. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Génesis 2:3. Fin de la cita. Santificar el día significa declarar que uno mismo y su familia han de guardarlo como separado. Así, la palabra vino a significar declarar o hacer preparación para algo. En Números 8:17, Dios separa a los primogénitos de cualquier destino profano y los toma como completamente para Él. Porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto. Lo santifiqué para mí. Fin de la cita. La palabra tiene aún otro sentido, indicando que es el acto de Dios consagrando a alguien o algo. Significa que Él acepta a esa persona o a esa cosa para que le sirva. Jeremías 1:5 dicta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fin de la cita. Y en Sofonías 1:7 dicta: prepárense para acercarse a Dios. El sentido del vocablo es, como se ve, muy amplio. Pero en primer lugar, de santificación se debe entender que la persona o cosa es posesión de Dios y está dedicada a Él. Número 2. El vocablo Kodesh también significa santidad. Aquí se trata de un sustantivo que significa cosa o persona santa, porque se utiliza de lo que le pertenece a Dios. El vocablo describe a las vestimentas sacerdotales de Éxodo 28:2. Una cosa o persona era santa porque era retirada de los usos comunes y dedicada a Dios. Se aprecia también aquí que la santidad indica una relación de pertenencia a Dios. La palabra también se utiliza para lo que Dios hace ser a una persona o a una cosa. Así, Dios designa a su santuario como un lugar santo.
Pero hay que subrayar que una cosa es santa en el Antiguo Testamento, no solamente por estar separada, sino para estarlo para Dios, para usos buenos, para usos consagrados, para usos que enriquezcan y declaren la gloria de Dios. La santidad que se habla en la Biblia solamente es una santidad que debe glorificar a Dios, separado totalmente de toda maldad, de toda iniquidad, de toda profanación, de toda declaración que se haga en contra de la divinidad, en contra de profanar al Santo de Israel. Y hoy vemos que los modernos movimientos de los profetas y apóstoles, en la mayoría de sus declaraciones, son unas ofensas abiertas y aberrantes, tanto a la Biblia como al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo sabemos que estos movimientos son falsos? Porque aquí añadimos una característica más de las que he estado narrando en los 18 videos anteriores. Una de las características principales de un falso pastor, de un falso ministro, de un falso sacerdote, de un falso arzobispo y de cualquier líder religioso es la falta de santidad. Es decir, no están separados de toda la maldad. Tienen por frutos la iniquidad. Beben como agua el pecado y se deleitan en sus maldades. Spurgeon, el gran predicador, decía en su libro Discursos a mis estudiantes que la primera misión del líder era ser santo. Un ministro santo, afirmaba Spurgeon, es una arma poderosa en las manos de Dios. Pero hoy no tenemos, o no existen, o muy poquitos, los grandes ministros separados. El vocablo Kodesh se aplica supremamente para hacer referencia a la majestad santa. Éxodo 15:11. Y esa majestad santa es la única majestad de Dios. Él es 3 veces santo. No solo porque está separado, sino además porque es su carácter interno. Es su atributo esencial. Dios es bueno en plenitud y enteramente alejado de toda maldad. Que a veces no entendemos sus propósitos santos, pues es por sus misterios o porque no todo se nos ha revelado. Pero no significa que aún en medio del dolor, aún en medio de la tragedia, aún en medio de cualquier situación, Dios no tenga un propósito infinitamente bueno para sus criaturas. Número 3. El vocablo Kadosh, que significa santo, se trata de un adjetivo que significa la cualidad de santo. También es utilizado en cuanto a lo que Dios declara para sí, lo que es declarado a su servicio. Dios es santo y llama a su pueblo a que sea santo. Éxodo 19:6 y Levítico 19:22. Debido a que Dios es santo, Él está libre de toda imperfección y de la fragilidad que caracteriza al hombre. Oseas 11:9. El título divino de el Santo de Israel, que se expresa comúnmente en los profetas mayores, particularmente en Isaías, expresa la absoluta separación de toda maldad en Dios. Por esta razón es impensable que Dios pudiera desentenderse del pecado del hombre, porque eso traería confusión
entre lo sagrado y lo profano, y se opondría a su naturaleza santa. En los Salmos hay una continua referencia al vocablo Kadosh para describir al pueblo de Dios como aquellos que realmente sienten una auténtica devoción por él. Historia del vocablo Kadash en el Antiguo Testamento. La raíz Kadash tiene sentido y base en el culto, y su historia en el Antiguo Testamento es muy notable. El sentido espiritual del concepto santidad en vinculación con la presencia misma de Dios. Algunos de estos pasajes son el de la zarza ardiente, la presencia de Dios en el monte Sinaí, la presencia de Dios en el tabernáculo. Es notable que allí la presencia de Dios se registra mediante un resplandor. Un vocablo hebreo sinónimo de kadosh, santificar, es kabod, que significa gloria. La santidad divina tiene resplandor, tiene irradiación, en el sentido de que se comunica a quienes están en contacto con Dios. La irradiación de su santidad santifica a su pueblo. En el periodo anterior a los profetas, el vocablo viene a estar concentrado en el nombre de Dios, que expresa su naturaleza. Así, el vocablo toma un significado profundamente moral. El nombre de Dios es una expresión de su esencia personal, que está presente en su santuario y que está presente en su pueblo. Según Levítico 23, la profanación del nombre del Señor, aún en el sentido del culto, era considerado un grave pecado. De modo que el nombre de Dios, que es la invocación en el culto, reconoce y da la santidad a una dimensión personal. La autorrevelación de Dios es su autosantificación. La santidad es la invariable aversión de Dios a toda forma de maldad. Más tarde, Dios, manteniendo desde luego su santidad, habita en medio de su pueblo a través del pacto del Sinaí. La institución de los sacrificios y del ritual levítico constituye el medio para que Dios Santo pueda habitar de gente pecadora con su presencia. El vocablo sacrificio tiene origen en el concepto de que el hombre indigno pueda traer cerca o algo para acercarse a Dios. Como consecuencia de que Dios es santo, Israel debe ser un pueblo santo, un pueblo especial, debido a que Dios mora en medio de su pueblo Israel. Israel debe ser santo. Deuteronomio 7:6. La santidad de Dios demanda la santidad del hombre, la santidad de su pueblo, como una condición de toda comunicación con él. Ya antes de instituir la ley, el propósito divino era semejante: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Repito, la santidad de Dios demanda la santidad de su pueblo, y la santidad como una condición de toda comunicación con él. Yo te pregunto, los modernos profetas, los modernos apóstoles, los modernos pastores
y todo el moderno circo romano que se hace en las iglesias evangélicas realmente tienen una comunicación directa con Dios. No olvidemos que para esa comunicación directa debe de existir un requisito que se llama santidad. Y esa santidad, ya vimos, abarca todo el molde de la moralidad, de la rectitud, de la justicia, de no profanar el nombre de Dios en cualquiera de las vertientes que se pudieran expresar, ya sea a través del robo, del cobro de los diezmos, ya sea a través de los falsos pactos, ya sea a través de las primicias, ya sea a través de los votos, ya sea a través de las ofrendas manipuladas, ya sea a través de la falsa teología de la prosperidad. Cualquier cosa que atente contra la moralidad y carácter de Dios está atentando directamente contra su santidad. Es lógico dar por conclusión que la persona que realmente habita en la presencia de Dios, la persona que tiene comunicación directa con Dios, debido al vocablo de santidad, y que Dios irradia su santidad para con su pueblo, esa persona será santa, incapaz de profanar a Dios, de profanar el nombre y misterio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por supuesto será incapaz de profanar al bendito y glorioso Espíritu Santo. La característica principal que debe regir a la iglesia cristiana es su santidad. Israel fracasó como tal, pero los creyentes en Jesucristo son para Dios un reino y sacerdotes para Dios. La diferencia no reside en que los creyentes de hoy sean mejores hombres que aquellos. La diferencia reside en la gracia, esto es, en lo que Cristo ha alcanzado por medio de sacrificio que Él hizo para todos los hombres. Ahora, como ya vimos en otro video, ahora realmente tienes el poder santificador del Espíritu Santo que te ayude a vencer las tentaciones, que te ayude a no caer en pecado, que te ayude a no ser tus impiedades. Habíamos analizado que ahora tienes uno junto a ti que intercede por ti con gemidos indecibles en la oración, y que te acompaña en cada momento, que te acompaña en cada instante, que está siempre contigo porque mora en ti. Ya analizamos el sello del Espíritu Santo, analizamos las arras del Espíritu Santo, analizamos el bautismo en el Espíritu Santo, analizamos la plenitud del Espíritu Santo en el creyente, analizamos también lo que Cristo dijo del Espíritu Santo. Así, en esta lucha titánica que el creyente enfrenta contra la carne y contra el propio Satanás, el Espíritu Santo siempre nos está llevando la Escritura, siempre se está glorificando y está glorificando a Cristo, siempre ensalzando el nombre de Jesús, para obtener eterna redención y terminar y abandonar definitivamente el pecado que mora en el hombre. La declaración de la simiente de Génesis 13 es Cristo. La bendición del pacto de gracia no se limita, se universaliza, porque puede alcanzar a todos los hombres. Cada miembro de este reino es sacerdote ante Dios, porque tiene acceso directo a Él en todo tiempo. La doctrina católica que divide a sacerdotes y obispos y arzobispos y papas y no sé cuánta locura, pues ya sabemos que no es bíblica.
Ahora cualquier persona que ha venido a la fe de Jesucristo, que ha sido arrepentido y que tiene el conocimiento del Señor y Salvador, es un sacerdote. No como lo expresa el magisterio de la Iglesia Católica. Ya sabemos que esos son inventos de la propia Iglesia. La Biblia declara que somos sacerdotes ante Dios. ¿Por qué? Porque la santidad divina se expresa en el culto que antes existía en los israelitas y que ahora el corazón del ceremonial se encontraba en el Antiguo Testamento en el arca, que estaba situada en el lugar santísimo, pero ahora se encuentra en tu corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Desde el tiempo del desierto, este concepto de santidad está ligado al tabernáculo, como el santuario portátil en el cual Dios moraba. Después de un largo recorrido, el arca encuentra su morada permanente en el lugar santísimo del templo de Salomón. Allí la gloria de Yahvé llena su casa. El arca en el tabernáculo llena el santuario con la santidad de Dios. El profeta Oseas provee la que tal vez sea una de las declaraciones más expresivas y más gloriosas de Dios en el Antiguo Testamento. Oseas 11:9 dicta: no ejecutaré el ardor de mi ira, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti. Este texto arroja mucha luz. Declara que Dios es otro, enteramente separado. Su majestad lo hace incomparable con todo ser creado. Pero también declara que Dios está cercano al hombre y que se siente envuelto en el drama, en el dolor, en el llanto, en la crisis y en la felicidad de su pueblo. El profeta Oseas desarrolla un contraste entre el Dios santo y la humanidad pecaminosa. Israel se ha entregado a cultos paganos, y esto el profeta lo presenta como un desafío a la santidad de Dios. Esta santidad divina, hay un elemento mortífero que debe destruir toda impureza. Por eso le dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Oseas 14:1. El vocablo santidad es central en toda la doctrina de Isaías. Para Isaías, la santidad de Dios es su secreto esencial. Esto se expresa admirablemente en el temor de reverencia del profeta y en el sentido de impureza espiritual que le invade cuando recibe la visión gloriosa del Señor. Está en el capítulo 6. Las bases de las puertas se estremecen y el profeta siente el contraste mortal entre la manifestación divina y su propia naturaleza impura. Por eso piensa que debe morir. Isaías contempla enseguida una escena sorprendente, porque lo que se ejecuta es un sacrificio expiatorio. Y todavía más, contempla que este sacrificio no viene de la mano del hombre, sino que es provisto por Dios. La revelación alcanza aquí una gran altura, porque el acercamiento al Señor Santo, 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 es posible porque hay un sacrificio y este es provisto por Dios. Un sacrificio por el pecado, un sacrificio por la maldad, un sacrificio por la impiedad. Es siempre demandado cuando se trata de una comunicación del hombre con el santo Dios.
El serafín toma un carbón encendido del altar y con él toca la boca del profeta. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías 6:7. La escritura presenta dos aspectos de la mayor importancia. Por un lado, la culpa es quitada y por el otro, el pecado es limpiado. Así, hay un reconocimiento de que el pecado es más profundo que los actos específicos para los cuales la remoción de la culpa es necesaria. Es que Dios trata con la fuente de la corrupción, de la cual surgen los pecados. De modo que el profeta experimenta no solamente el perdón y que el pecado se ha quitado, sino que su corrupción interior es purificada y sus labios son purificados. Toda esta riqueza doctrinal permite que Isaías llame a Dios el Santo de Israel. Una experiencia similar se ve en el Salmo 51, porque el salmista clama no solamente por su pecado pasado, sino para que sea un espíritu recto, sea renovado dentro de él. En el mismo pasaje de Isaías, el profeta observa que los serafines se cubren, en muestra clara de la profunda reverencia por el santo ser de Dios. Y queda con una seria impresión de indignidad cuando recibe un vislumbre de la santidad consumidora de Dios. El principio espiritual permanece invariable en toda la Escritura. Dios en su santidad consume lo que es impuro, pero en gracia está dispuesto a perdonar y a establecer un remanente como su pueblo. En los últimos capítulos de Isaías, el Santo de Israel es manifestado más ampliamente como el Dios de la redención, más bien que como el Dios del juicio. El Dios que se encubre porque es santo es el Dios que salva. Así, la idea de la redención es central en la doctrina de Isaías. La profecía establece una conexión clara entre la salvación y la santidad de Dios. Y aquí tendré que declarar algo puntualmente. Debido a que Dios es santo, debido a que su santidad es impenetrable, debido a que la santidad de Dios involucra necesariamente una justicia moral, es una profanación, es una impiedad y es atentar contra la santidad de Dios cuando a los papas de la Iglesia Católica Romana se les hace llamar el Santo Padre o Padre Santo. Porque ya hemos visto en sinfín de videos que los papas no son santos, que son los peores terroristas de la historia de la humanidad, que siempre han ido en contra de la Biblia, en contra de la humanidad, en contra del Espíritu Santo y en contra de la dignidad del hombre. Eso es una realidad que puedes estudiar en la vida de los 233 papas que lleva de historia la Iglesia de Roma. Y una cosa es tener flaquezas y errores, como todos, y otra cosa es cometer los crímenes y asesinatos más graves que se han encontrado en las manos de estos papas. Reitero, es una violación a la santidad de Dios que a cualquier papa se le haga llamar Santo Padre o Padre Santo, porque ni es santo y ni es padre de nadie. La Biblia nunca utiliza un vocablo en el griego para determinar a una persona, cualquier religión que sea, como Padre Santo o Santo Padre. Ya vimos en otro video que el vicario verdadero de Cristo es el Espíritu Santo, no es el Papa. Pero la ramera católica siempre se toma atributos, se toma títulos, usurpa
la grandeza de Dios, usurpa la santidad de Dios y la atribuye falsamente a estos papas impostores. ¿Por qué lo hacen? Porque es el sistema. Porque quieren tener de rodillas a miles y miles y miles de incautos para seguir llenando las arcas del Vaticano. Si se lee con atención los vocablos que hemos estado atendiendo, te darás cuenta que la moralidad de Dios no permitiría nunca que un padre o que el Papa, en este caso el Papa Francisco, que vuelvo a repetir, vino para desgracia de nuestro pueblo mexicano otra vez aquí al territorio nacional, y que el usurpador de los nombres de la divinidad se llevó 73 millones de dólares. O sea, profanando el nombre de Dios, profanando la santidad, profanando la moralidad, se hacen ricos, desplumando a todo un pueblo incauto. Y pasa lo mismo con los falsos profetas. ¿Cómo sabemos que no son enviados por Dios? Porque carecen de la santidad que estamos hablando. Los vocablos del Nuevo Testamento que otorga una fuerte énfasis al concepto de santidad. El adjetivo griego agios, santo, aparece 229 veces en menor medida, donde figuran 3 sustantivos relacionados que indican santidad: agiasmos, agiotes y agiosime. El verbo agiazo lo estudiaremos separadamente. Número 1, agios, santo. Este vocablo significa fundamentalmente separado. Agios es la palabra con la que Septuaginta traduce habitualmente el hebreo kadosh. Entre los griegos se entendía separado para los dioses. En la escritura indica separado del pecado y consagrado a Dios como santo y sagrado. El vocablo se refiere al pueblo santo, separado por Dios para él mismo. El concepto es entonces similar al del Antiguo Testamento, pero la mayor diferencia reside en el nuevo rol que desempeña Cristo Jesús. La persona es separada para ser unida a Cristo. El vocablo se atribuye a Dios como el Señor absolutamente santo, en pureza, majestad y gloria. También se refiere al Hijo y al Espíritu Santo. Este vocablo agios, santo, se emplea más de 400 veces con referencia al Espíritu Santo. Este vocablo, reitero, aparece 400 veces con referencia al Espíritu Santo. Es decir, aquel Espíritu que estuvo sin medida en Cristo y que ahora es impartido a los que confían en Él. Sería muy bueno hacer un video de esas 400 veces de los vocablos del Nuevo Testamento hablando del Espíritu Santo. Y lo voy a hacer. Voy a hacer un video donde se habla especialmente de los 400 vocablos y su relación con el Espíritu Santo. También describe a personas o cosas en tanto estén dedicadas a Dios. Dado que Dios los ha separado o llamado, reciben el nombre de agioi, santos, esto es, santificados. No se aplica a personas que, habiendo muerto, hubieran estado caracterizadas por actos excepcionales de santidad. Aquí volvemos a lo mismo rápidamente. La canonización de los santos es una violencia profunda a las Escrituras. Es una demencia. La Biblia no autoriza, de acuerdo a estos términos y vocablos griegos, que después de muerto te hagan santo. No tocaré más.
es que la santidad en las Escrituras no es nunca un logro del hombre, sino un estado al que Dios llama por gracia a los hombres. Pero los creyentes son exhortados a santificar su vida entera. El adjetivo se usa también con respecto al lugar santo y al lugar santísimo del tabernáculo. Pero su uso más elevado ocurre cuando se refiere a las personas de la Santa Trinidad. Hemos visto que el Espíritu de Dios es santo. El propio Señor lo llama al Padre Santo. Juan 17:11, título, reitero, exclusivamente al Padre Celestial, a ningún otro usurpador. Y el mismo Cristo es el Santo de Dios. 2. El vocablo agiasmos se traduce como santificación, significando separación a Dios, el estado que resulta de ello, la conducta apropiada de los santos. El vocablo es de gran importancia porque denota un estado que no es inherente al hombre, sino el resultado de una acción externa a él. El Espíritu Santo es el agente de la santificación. Hay que destacar que este vocablo, agiasmos, indica el proceso de hacer santo, de santificar, y los vocablos agiotes y aglosei, que consideramos enseguida, se refieren a la santidad como cualidad. El vocablo agiotes denota la cualidad abstracta de la santidad. Se utiliza de Dios, de su manifestación en Pablo y en sus colaboradores. Es fundamental destacar que se trata de un atributo de Dios que nosotros debemos compartir. De tal manera que si el pastor es santo, que si el sacerdote es santo, que si el ministro es santo y vive en la presencia de Dios, está compartiendo a su pueblo santidad, está irradiando a su pueblo la virtud moral de Dios, la rectitud de la vida. Por eso es importante que el pastor viva en la presencia de Dios. 4. El vocablo agiosgime, que significa santidad, expresa la manifestación de la santidad en la conducta personal. Se utiliza en Romanos 1:4 con relación a la santidad absoluta de Cristo en los días de su carne. Los creyentes deben de andar en santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Número 5, la palabra agiazo. Este vocablo significa hacer santo, poner aparte para Dios, santificar. Expresa la idea opuesta a koinos, común. Tiene usos diversos, pero principalmente se utiliza de Cristo el Señor dedicándose a sí mismo para la redención. También se emplea para la puesta aparte del creyente para Dios y de la separación del creyente del mundo para el Padre por medio de la palabra. Y también se lo utiliza para indicar la actividad del Espíritu santificador al creyente. 3. La santidad de Dios. El punto de partida de la enseñanza bíblica es que Dios es santo. Es decir, que por su naturaleza santa, incorruptible, por su posición y sus atributos gloriosos, Él tiene que ser considerado aparte y reverenciado como distinto, superior a todos los demás seres. La santidad ubica a Dios en su supremacía con relación a la creación, en majestad y gloria.
y señala la naturaleza inmaculada de su carácter. La santidad de Dios no puede ser definida exhaustivamente, pero pueden expresarse nociones parciales de la santidad en Dios, refiriéndose a su separación de la creación como el Señor soberano, el Creador eterno, y ello para subrayar la grandeza de los atributos morales en Dios. La diferencia ética que lo distingue de todos los seres creados en razón de su justicia, misericordia y amor. El creyente contempla en las Escrituras esta santidad y entonces santifica a Dios al reconocer lo que es, dándole gloria por la visión que recibe. Cuando se dice que el hombre santifica a Dios, se indica la manera en que el hombre reacciona ante el reconocimiento de la santidad de Dios y surge de la fe y del temor reverencial. La santidad de Dios subraya su separación, su carácter, de aquel que no puede ser confundido con los dioses falsos inventados por los hombres, ni con ninguna figura debajo de la tierra, de uno que aparece enteramente aparte y por encima de todo lo creado. Asimismo, su santidad proclama su perfección espiritual, su absoluta carencia de cualquier clase de mal. La santidad de Dios es la perfecta pureza, la cual en sí misma y por sí misma se opone al pecado y excluye toda comunión con el mundo. La santidad divina no señala pues solamente a su separación del mal, sino que subraya su mortal aborrecimiento del mal. Dios no reacciona pasivamente ante el pecado por la razón fundamental de que Él es santo. De allí la conexión que la Escritura establece entre la santidad divina y el juicio divino. Esa santidad se afirma en la santificación del pueblo de Dios, en su purificación y en su redención. Dios nos ha elegido para su servicio como instrumentos de su obra. O sea, porque esa santidad de Dios nos ha santificado y nos ha traído una relación de comunión con Él, con el Dios Redentor, el Dios Salvador. Aunque Dios está absolutamente separado en su santidad, al mismo tiempo busca la comunión con el ser humano que ha creado. Así lo anuncia Isaías. El Santo de Israel es tu Redentor. Isaías 41:14. Y tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Isaías 41:16. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43:3. La Biblia no se limita entonces a hablar de la santidad divina, sino que además caracteriza la santidad en su misma fuente, que es Dios. Así, esa santidad abarca también la cualidad de su amor perdonador al hombre. Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo, lo atrajo con cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Se aprecia, pues, que una noción más clara del concepto santidad conduce a enfatizar no solamente ideas de separación, sino además la idea de la redención que existe entre Dios y alguna persona o cosa consagrada a Él. El hombre, por virtuoso que pueda ser,
no alcanzan nunca la santidad por sí mismo. Es Dios el que lo santifica. Y esto significa que lo hace santo, no porque el hombre esté exento de pecados, sino porque Cristo ha muerto por sus pecados en la cruz. El pecado no puede permanecer en su presencia, ni Dios puede permitir que el pecado permanezca en sus criaturas. Por esta razón, la obra redentora de Dios ha tenido que ser profunda. Cristo murió no solamente para dar perdón al hombre, sino también para quitar del medio el pecado. Hebreos 9:26. A pesar de que el pecado separa al hombre de Dios, al mismo tiempo hay en Dios una capacidad para aproximarse al hombre caído, para levantarlo de su miseria y para terminar de su alejamiento de Dios. Su infinita lejanía del pecado le permite una infinita cercanía al pecador. Puede siempre condescender sin rebajarse. Sin duda, el amor de Dios, su condescendencia hacia el hombre caído, es el rasgo del carácter de Dios que más nos conmueve. La plena revelación de la obra de Dios para separar a un pueblo para sí mismo quedaría para el Nuevo Testamento mediante Cristo y su Evangelio. Pero el Antiguo Testamento anticipaba que el método redentor implicaba la satisfacción de las exigencias de la santidad de Dios e implicaba asimismo que es la redención la cuestión del pecado, una cuestión que tenía que ser atendida en toda su profundidad. La santidad de Dios aparece al comienzo de la revelación bíblica, vinculada al resplandor, a la irradiación del ser de Dios. Irradiación que implica que esa santidad se comunica a quienes entran en contacto con él. Quedaría para el Nuevo Testamento, siglos más tarde, anunciar cómo esa comunicación se haría plena y universal. Alcanzaría su plenitud en Cristo. Cristo, que es en sí mismo el resplandor de la gloria de Dios, la fiel representación de su ser real, la imagen misma de su sustancia. Filipenses expresa de una manera maravillosa lo que acabo de dictar. La plenitud de Cristo, la grandeza de Cristo, su identificación con la deidad está claramente expresada en Filipenses. Si tú tienes dudas de que Cristo es Dios encarnado, si tienes dudas de que Cristo es la majestad de Dios, si tienes dudas en cuanto a la persona y obra del ministerio de Cristo, te recomiendo que leas con profunda atención el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses del apóstol Pablo. Allí descubrirás, para empezar, algunas de las glorias de los puntos de la majestad de Cristo Jesús, Salvador y Señor. La encarnación lo presentaría a él velando parcialmente su gloria esencial. La encarnación no significa una renuncia de sus atributos divinos, ni de su gloria como Dios. Los discípulos pudieron contemplar más de una vez esa gloria. Pero lo cierto es que el llamamiento a la santidad sería recibido solamente en Cristo, el Santo de Dios, que se santifica y se sacrifica para que los hombres pudieran ser santificados. Termino. Si tú tienes duda en cuanto que Cristo era Dios y dejó el cielo para hacerse hombre y tener la humillación, te repito, es tiempo que leas con atención el libro o la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses
está claramente expresado quién es el Cristo encarnado.